Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Faúndez y en el día de hoy nos encontramos nuevamente junto al profesor Daniel Serganzuk y los invitamos a quedarse a escuchar La Gente Dice. Y de invitado especial, esta vez tenemos a Víctor Stracy, conocido profesor de nuestra escuela. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, Todo bien, acá estamos. gracias por la invitación. No, por favor, Víctor. Para nosotros es un agrado tenerte acá y charlar sobre ciertas cositas, ciertos mitos o preguntas curiosas que a veces surgen acerca de temas relacionados con la electricidad. Bueno, el día de hoy tenemos algunas preguntas y vamos a ir directamente con eso. Víctor, ¿la corriente eléctrica depende de lo fino que sea un cable? Me refiero a si tenemos un cable más grande, más grueso, ¿vamos a tener más corriente, menos corriente? ¿Cómo es eso? ¿Nos podría explicar, por favor? Y en definitiva sí, porque el grosor o la sección de un conductor me va a permitir, tiene que ver con el pasaje de la corriente. Uno siempre piensa o puede a veces escuchar que te digan un cable más fino, la corriente puede pasar más fácil porque tiene menos resistencia, porque la resistencia de un conductor tiene que ver con la sección del mismo. Entonces, pero en realidad lo que habría que tener una idea, una semejanza con un cable, por ejemplo, un río, y la electricidad, que son los electrones que van a moverse por él, como si fuese el agua. Ajá. Entonces, cuanto el agua va a pasar por el río, pero si el río es más angosto, el agua va a pasar con mayor velocidad. Y bueno, la rapidez, la velocidad implica calor, y el calor está relacionado con la temperatura. Entonces, un cable más fino, pasando la corriente por él, lo que va a provocar es que se caliente y logre una mayor temperatura que un cable que fuese más ancho. Imagínate un río más ancho donde pasa la misma cantidad de agua, esa agua va a pasar pero más tranquila, más lenta. Entonces depende la cantidad de corriente del conductor. Siempre hay que elegir un conductor para utilizar un conductor que soporte la cantidad de corriente eléctrica adecuada. O sea, uno tiene que saber qué tipo de conductor utilizar para un determinado electrodoméstico o máquina o motor que va a utilizar. Siempre hay que tener una idea de qué corriente va a estar circulando por un circuito y elegir el conductor en base a esa corriente. Claro, vamos a suponer que se va a conectar un aparato que consume muy poquita corriente y no es necesario tener un cable tan grande para ese aparato, porque no lo necesita. Exactamente, siempre es conveniente elegir el conductor en función de lo que uno va a conectar. Muchas veces en una casa uno dice, bueno, pero si yo voy a poner cosas de distinto consumo eléctrico, o sea, puedo poner una computadora y puedo poner una lamparita. Bueno, entonces tengo que tener en cuenta, para elegir los conductores, lo máximo que yo voy a estar haciendo funcionar en una casa simultáneamente. Bueno, a más de uno, interrumpo, ¿no? A más de uno le habrá pasado que cuando se mudó puso un aire acondicionado y se terminaron fundiendo los cables. Claro, bueno, pero ya desde hace unos años, afortunadamente, se ha tomado como medida precautoria que esos elementos que consumen mucha corriente, como por ejemplo un aire acondicionado, tenga un circuito aparte, que tenga los conductores aparte, por una cañería aparte, con una protección aparte. Entonces eso hace que no pase lo que acabas de mencionar. O sea, que tenga una independencia hace que se maneje aparte de todo el resto de la instalación de la casa. Justo que tocaste el tema, Dani, Víctor, te voy a poner una situación. Es un día a la tarde, hace frío, prendemos la estufa eléctrica, y queremos tomar unos mates. Así que vamos, cargamos la pava eléctrica con agua,
apretamos el botoncito Uf. y pasa un ratito y ¡pac! Nos quedamos sin energía. ¿Qué pasó acá? Iluminanos, Víctor, por favor. Y bueno, pasa un poco lo que estábamos hablando, que le estamos mandando mucha corriente a los conductores, porque estamos sumando tanto las estufas eléctricas como las pavas eléctricas son elementos resistivos, o sea, los elementos resistivos son resistencias que lo que hacen es consumir toda la corriente, absorber toda la corriente eléctrica y transformarla en forma de calor. Entonces, si yo en el mismo momento estoy agregando al consumo de la pava eléctrica el consumo de la estufa, tanto la pava como la estufa van a necesitar corriente. Y esa corriente va a tener que pasar por los mismos conductores, por los mismos cables de la instalación. Si pasa lo que vos estás diciendo, bueno, pueden pasar un par de cosas. Por ejemplo, que los cables no tengan el espesor necesario como para que la corriente pueda funcionar, circular tranquilamente. Hay que acordarse hay que acordarse que la corriente eléctrica son electrones que se están moviendo. Entonces, si no hay suficiente espacio como para que esos electrones, que son los que se necesitan para que la estufa funcione, para que la pava caliente, entonces el cable puede ser que no lo soporte. Y por otro lado, otra de las cosas que puede pasar es que la protección que tenga la instalación no esté preparada para soportar la cantidad de corriente que se necesita para que ambos electrodomésticos funcionen al mismo tiempo. Entonces, puede ser que haya actuado esa protección porque se necesita una cantidad de corriente que la protección no está preparada para soportar. Entonces, se puede arreglar las dos cosas, o cambiando los conductores por unos conductores acordes a la cantidad de corriente, o por otro lado modificando la protección para que pueda soportar un valor de corriente necesario. Ah, ahora sí. Claro, entonces la protección estaría en este momento protegiendo nuestra instalación para que los cables no se prendan fuego. Claro, la protección lo que va a hacer es va a actuar para que el cable no se caliente. Pero capaz que el cable es digamos, pero el cable puede ser que soporte la cantidad de corriente, pero la protección es una protección baja, entonces actúa antes de que el cable se caliente. En ese caso también es un problema para la instalación, porque yo no puedo conectar nada porque la protección detecta un valor de corriente que le genera una falla que en definitiva yo la puedo reemplazar o digamos solucionar reemplazando esa protección. Muy buenos datos. Pero generalmente, muy buenos datos. Generalmente puede pasar que los cables no sean los necesarios para la instalación, que sean más bajos en sección, más pequeños, entonces los cables se calientan enseguida por la corriente que se necesita y la protección actúa por el calentamiento del cable. O sea que no solamente se nos pueden quemar los cables en el caso de que la protección lo deje pasar y sea muy alta, sino que al revés, podemos tener todo bien en la instalación y la protección ser muy baja y por lo tanto saltar. Claro, por eso tiene que estar planificado, la instalación tiene que estar planificada de acuerdo a los consumos. Se hace un cálculo que se llama demanda máxima simultánea, hace una consideración teórica que si tuviera todo lo que yo tengo en mi casa conectado simultáneamente. Entonces calculo las protecciones en base a ese valor. Entonces, si yo tengo ese valor determinado, puedo saber que cuando la protección no va a actuar, cuando verdaderamente haya una falla y puedo tener funcionando los elementos al mismo tiempo. Siempre hay que tener en cuenta que estufas eléctricas, pavas eléctricas que hoy en día se usan mucho, los hornos eléctricos, todo aquello, las planchas, todo aquello que usa resistencia como consumo es lo de más consumo de corriente eléctrica. Claro, entonces ahí habría que tener ojo para no conectar todo si tu instalación no está preparada. Y te lo va a decir el
si conectás todo y te salta, te va a decir que hay un problema que seguramente tiene que ver con eso. Habrá que hacer un pequeño cálculo. Todos los elementos, los electrodomésticos tienen que indicar qué consumo de corriente sería la corriente nominal, ¿no? Entonces podría hacer una pequeña cuenta, sumar las corrientes, porque ahí se aplica una de las famosas leyes de Kirchhoff, todas las corrientes se suman. Entonces yo puedo saber que en el tablero va a tener que circular la suma de todas las corrientes, ¿no? Y ahí puedo tener un cálculo aproximado de la corriente que va a circular como máximo en un circuito, en una instalación, sí que tengo todo al mismo tiempo conectado. Claro, claro, sí. A propósito de movimiento de carga, de electrones, ¿la electricidad viaja tan rápido como la luz? Porque es casi instantáneo. Apretás el interruptor y se encienden las lamparitas, es una cosa muy rápida. ¿Es tan rápido? ¿Es así? Mirá, la electricidad depende, la velocidad con la cual se mueve va a depender del medio en el cual está viajando. Generalmente en nuestras casas lo hace adentro de un cable, de los cables. Los cables tienen una resistencia que es pequeña, porque por eso son conductores, porque tienen una oposición pequeña al pasaje de la corriente, pero una oposición al fin. Entonces no se mueven a la velocidad de la luz, o sea, la electricidad no se mueve a la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas son las que pueden viajar en una velocidad aproximada a la velocidad de la luz, pero obviamente que el movimiento de los electrones es mucho más lento. La luz no viaja a la velocidad de la luz. Yo creo que todos pensábamos buena, que la está electricidad buena. viajaba prácticamente a la velocidad de la luz. Entonces podemos hacer a colación algo parecido, es decir, la electricidad pesa, ya que no viaja a la velocidad de la luz. Ahora, ¿tiene peso? Pero qué buena pregunta, ¿eh? Claro, sí, porque bueno, y sí, porque la electricidad es movimiento de electrones, está formado por electrones. Los electrones tienen masa, tienen peso. Mirá. Sí, pesa, obviamente. Claro, con una balanza común no lo podemos medir, pero es así. Obviamente, no es dame 1 kilo de electrones, me das la corriente. Pero sí, obviamente son valores pequeños, pero obviamente que sí que tiene un peso. No es un cuerpo. Dos cosas nuevas el día de hoy. Sí, 2 cosas y más. Che, Víctor, el tema con los aislantes, ¿cómo es? Viste que dicen que la goma y la madera son muy buenos aislantes. ¿Eso es siempre en determinadas condiciones? Contanos un poquito más de eso. Bueno, la goma, la madera son buenos aislantes, obviamente, pero son los que se utilizan para prevenir accidentes. Pero a veces pueden no lograr ese cometido porque tienen a veces en su composición ciertos aditivos que se los dan los fabricantes para darle mayor resistencia o mayor durabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyen los zapatos o los guantes, que son muy usados para trabajar sobre todo con altos niveles de tensión, esos aditivos a veces impiden que se cumplan todas las condiciones de protección que debería tener la goma o la madera. Entonces, pero obviamente que son buenos materiales aislantes, muy buenos, sumado a la cerámica o al vidrio, son materiales muy buenos como aislantes. Entonces la fotocopia de la escuela de aquella vez que leí tenía razón. Sigue estando vigente. Seguro. Lo que pasa es que a veces capaz que no te hace tanta explicación la fotocopia, pero sí te la va a dar seguramente el profesor. El profesor te va a explicar cómo corresponde, que como todo elemento hay que tener, así como hay ropa trucha, como hay zapatos truchos, bueno, hay elementos de seguridad que también no cumplen muchos con las condiciones que, aunque en los últimos tiempos se ha tomado mucho recaudo en ese sentido.
los elementos de seguridad hoy en día tienen una gran capacidad digamos, de seguridad. Se ha trabajado mucho en los últimos años en este tema, en las empresas en general, porque obviamente un trabajo seguro cuida vidas, protege vidas. Así es. Nada más importante. Bueno, gente, se nos pasó el tiempo volando. Los dejamos invitados a seguir escuchándonos en el próximo episodio. Muchas gracias.